¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí les traigo otra nueva historia para que no se me aburran. Es una compensación porque tardé 2 meses sin subir vídeos, pero a partir de hoy, o mejor dicho ayer, ya no van a faltar vídeos todos los días, pero van a ser 1 o 2 vídeos por días, y sobre las demás historias las voy a continuar por mi cuenta, porque hay mucha gente que me comenta, que por qué no continúo las historias. Bueno, las voy a continuar una por una, y la primera que voy a continuar va a ser la de, el viaje de un rey, Naruto, así que para que eso suceda van a tener que esperar hasta el día sábado o domingo para pensar de qué voy a poner en el siguiente capítulo de dicha historia. Pero bueno, vamos a comenzar. Todos los créditos al creador de la historia llamado Rucasilius Zod, que lo van a encontrar en su página de Wattpad, que les voy a dejar el link en la descripción del vídeo, aparte sigan lo que sus historias están perronas, nota del autor. Estilo mexicano guiño guiño. Capítulo 5: Exilio y un trágico día. Naruto se encontraba afligido por el motivo de que su abuelo solo lo utilizaba y manipulaba a su antojo. Aún no creía el hecho de que esto estuviera pasando, pero ahora el pequeño tendría que fingir el ser feliz cuando esté presente con el Sandaime. No podía darse el lujo de que Sandaime sospechara de su abrupto cambio de personalidad, y también se enteró de que ese otro anciano, Danzo, si recordaba bien, él también lo quería bajo su tutela para volverlo un arma leal a la hoja, y ciertamente no le daba el visto bueno al hombre. Aparte de verse intimidante, sentía que escondía muchas más cosas, y eso inquietaba a Logia Azul. Pero dejando eso a un lado, tenía a su amada Hyuga, era la esperanza y eterna felicidad del pelirrubio con mechas. Aunque a pesar de todo, no le contaba a su querida amada sobre lo que pasaba en su mente y tampoco de las malas experiencias que tuvo con la aldea, tampoco del gran zorro de las 9 colas y mucho menos de la carnicería que hizo hace unos años y su preciado Sharingan. Muchas cosas le ocultaba a la Perla. No es como si tuviera inseguridad o no tenerle confianza, simplemente eso se lo guardaba para sí mismo. Salió de sus pensamientos ya que esta noche se celebraría su 8º cumpleaños y saldría con su Hinata Hime para celebrar el cumpleaños de Logia Azul. Está claro que no se quedarían en la residencia de Namikaze Uzumaki. Pasaron las horas y ya había caído la noche. La residencia de sus padres ya estaba repleta de gente, desde líderes de clan, consejeros de Hokage, hasta civiles adinerados que tenían la oportunidad de estar presente en la fiesta de los hijos de Yondaime. Estaban dando las presentaciones de sus hijos, ya que esta noche anunciarían a los próximos herederos de clan. Y así fue, pasó el tiempo, todos estaban en el ambiente hasta que repentinamente Namikaze Minato y Uzumaki Kushina estaban dando un anuncio, un gran anuncio para ellos y para la aldea. La niña mayor Namikaze Uzumaki Emiko sería la próxima heredera del tan temido clan Uzumaki y por otro lado, Namikaze Uzumaki Kichiro sería el sucesor del clan Namikaze y del sombrero de Hokage. Esta noticia tomó por sorpresa a todos los presentes, incluso al pequeño Naruto, ya que le arrebataron lo que era suyo por derecho al ser el primogénito, enfureciéndolo en el acto. Y para la pequeña Uzumaki Ayami su sueño era ser como sus padrinos, ser una poderosa y legendaria Sannin. Y con esto, reafirmaron el hecho de Namikaze Uzumaki. Naruto había sido exiliado de su clan y este hecho marcaría el futuro del mundo shinobi, quien solo fue notado por una sola persona y era el Sandaime Hokage, quien pensaba que con esto ya tendría a su total disposición al zorro de las 9 colas. Naruto también entendió qué significaba todo esto, y con eso decidió marcharse para siempre de esa repugnante familia. Por fin era libre, estaba librado de ya no estar en esa casa. Sin embargo, su odio fue creciendo para esta repugnante aldea. Todo esto fue notado por el zorro de las 9 colas y para su gran diversión. Pero esto no fue impedimento para Naruto, ya que era hora de encontrarse con la Hyuga. Salto de tiempo. Transcurrió el tiempo y Naruto ya dominaba por completo las 5 naturalezas del chakra y estaba poniendo en práctica los subelementos y otras líneas de sangre únicas, aunque era muy difícil de manifestar, ya que para empezar no sabía cómo manipular ciertos elementos y no tenía a un experto o portador de alguno de estos poderosos subelementos. Aparte no disponía del mismo tiempo que antes, ya que había ingresado a la Academia Ninja gracias a su abuelo, o bueno, eso pensaba aún el Sandaime. Naruto tenía pensado dejar un Kage Bunshin en su lugar para que él continuara con su entrenamiento, pero al final se decidió con dejar clones entrenando.
Los primeros días en la academia fue una mierda, ya que después de tantos años, las personas le prestaban atención y más sus hermanos, ya que Naruto sobresalía mucho al ser un genio y prodigio a su vez, sabía toda la historia shinobi, sabía todos los conceptos de chakra, su conocimiento era mayor a la de Jounin, y eso ya era mucho. No trató de socializar con nadie, ya que no le interesaba y estaba contento con Hinata y su familia de Ichiraku's Ramen. Se percató de que en esta ocasión estaban casi todos los herederos de clan, Shikamaru Nara, Kiba Inozuka, Shino Aburame, Hinata Hyuga, Sasuke Uchiha, Katsumi Uchiha, Choji Kimichi, Ino Yamanaka, y sus hermanos. Naruto sabía casi todo sobre los clanes de Konoha, historia, habilidades, fortalezas y debilidades, su infraestructura. Y la única razón por la que Naruto no dejaba un clon en su lugar en la academia fue por su preciosa Hinata. Aclaraciones. Todos estos capítulos serán solo el inicio de la historia, no pondré a un Naruto malvado con intenciones asesinas y querer masacrar la aldea porque si ya Naruto está en constante cambio de personalidad e ideales, su fase final quedará ya en los próximos capítulos. Necesito saber qué opinan sobre la historia hasta ahora. Tal vez se sientan algo desubicados y que falta acción en la historia, y es cierto. Pero necesito terminar con la base de la historia, por ahora puedo decir que el primer arco importante de la historia será la guerra civil de Kirigakure. Otsutsuki Agoromo y Otsutsuki Amura han decidido reencarnar sus poderes y habilidades dentro de Uzumaki Naruto, pero no quiero hacerlo tan cliché y darle tanto poder de golpe. No son los únicos Otsutsuki que han decidido trasladar sus habilidades a Naruto, pero eso ya se verá en el futuro. Time skip, un nuevo día había llegado en la aldea de la hoja, un tanto peculiar, ya que había una fuerte lluvia que azotaba en la aldea, un día lúgubre, apagado, marchito, como si la madre naturaleza supiera de alguna forma que este día sería caótico para una persona, como si estuviera advirtiendo de que algo terriblemente espantoso estuviera por pasar, un trágico día. Se podía ver a nuestro pelirrubio con mechas entrenando bajo la fuerte lluvia, estaba practicando la energía del chakra, era capaz de usar la energía yin en sus elementos, potenciándolos de alguna forma, ya que no necesitaba de tantas señas con las manos para realizar un jutsu, solo necesitaba una seña para hacer todo el trabajo. Ya había pasado 1 año y 4 meses desde que conoció al zorro pulgoso y había liberado su chakra, y sus reservas de chakra eran tan grandes que fácilmente se podía comparar a la del Biju de 5 colas, a palabras del perezoso zorro. De vez en cuando tenía una charla en armonía con el zorro pulgoso ya que era un gruñón y muy perezoso. Naruto no estaba seguro si tenía alguna semejanza con los Nara por su costumbre de siempre querer dormir. Sin contar el hecho de que el Biju nunca había entablado una conversación con algún despreciable humano. Después de unas horas ya era tarde por la noche, nuestro Oji azul se encontraba exhausto por el duro entrenamiento y se dirigía a comer unos deliciosos tazones de ramen, tenía tanto tiempo que no comía un tazón, se moría por probar la comida de los dioses, después de unos minutos de caminata llegó al puesto, ya saboreaba el exquisito sabor del ramen. Entonces se percató de un problema, el local estaba cerrado, cosa muy extraña desde su punto de vista, no era tan tarde para que el local cerrara y el viejo Teuchi nunca cierra su local en días de trabajo, e inmediatamente se alarmó en caso de que algo les haya ocurrido, activó sus habilidades sensoriales y buscó durante unos minutos su firma de chakra y para su consternación se hallaba en el hospital. Salió disparado con rumbo al hospital, llegando en unos segundos para que inmediatamente pusiera un enge sobre él y preguntar sobre Teuchi, aunque era innecesario ya que sabía su ubicación, simplemente preguntó para no levantar sospechas. No pudo continuar con su camino ya que el Sandaime Hokage estaba fuera de la habitación del viejo Teuchi, debido a que era un enge y llegaba de la nada a preguntar sobre su persona querida, sería totalmente cuestionado por Hokage y decidió retirarse por el momento, ya regresaría en unas horas. Pasaron las horas y Naruto se preguntaba en dónde estaba su Ayamene-chan, no encontraba por ningún lado su firma de chakra y eso lo preocupaba hasta niveles nunca antes visto. Volvió al hospital a altas horas de la noche y directamente empezó a escabullirse sin que nadie lo notara hasta ingresar a la habitación de Teuchi, y lo que vio hizo que se llenara de tristeza e impotencia. No sabía el por qué le pasó esto al viejo Teuchi, esta incógnita lo estaba carcomiendo desde sus adentros. Mocoso, deja tu cara de estúpido y activa tu Sharingan.
Habló la imponente bestia de 9 colas. Naruto ni lento ni perezoso hizo lo dicho por el zorro. De alguna forma el zorro lo ayudaba en algunas ocasiones y sí que era de ayuda, por lo que no dudo ni pregunto el por qué, y segundos después se encontraba en un lugar que no había visto en su vida, aunque después de unos segundos captó rápido lo que estaba sucediendo. Se encontraba en el subconsciente de su Teuchihi, y esto era diferente a lo que había pensado. No había pasadizos extraños ni un lugar lúgubre, solo habían unas esferas flotantes. Mocoso, eso que estás viendo son los recuerdos de este humano. Te traje a este lugar para que averigües lo que pasó con él y con la otra humana, le dijo el enorme zorro. Naruto atribuyó este raro hecho por la simple cuestión de que el viejo no era un Jinchuriki, y en cambio su mente se encontraba más protegida debido al enorme zorro pulgoso. Mocosos rubios y respetuosos, a pesar de su gran inteligencia, son unos brutos, murmuraba el zorro de las 9 colas. No pudo continuar con su falsa molestia hacia el Oji Azul, debido a los recuerdos tan abruptos que llegaron de su carcelero. Eran escenas totalmente repugnantes, era de lo peor. Incluso para el enorme zorro lo que vio fueron cosas muy desagradables. Nunca lo admitiría, pero estaba un poco preocupado por cómo se encontraría mentalmente el Oji Azul. Lo que vio los ojos de Naruto fue horripilante, sus ojos no aguantaron por ver tales actos tan indebidos. Ahora sabía qué fue lo que ocurrió exactamente con su Ayamenee-chan. Naruto estaba devastado, era todo un caos de emociones: tristeza, dolor, rabia, ira, odio, remordimiento, impotencia. Su pequeña mente no podía procesar lo que había visto. La pequeña familia de Teuchi fue secuestrada por varios shinobi y aldeanos de la hoja, torturaron y golpearon a su Teuchihi. Por otro lado, Ayame había sido brutalmente abusada y violada por esas asquerosas personas, todo bajo la mirada de terror de su padre, para que finalmente asesinaran a Sunee-chan. La condición de Teuchi es estable, pero quedó en un largo coma. Su mente se sobrecargó de todo lo que vivió, sin contar las múltiples contusiones y heridas que tiene. Era bastante malo. Por otro lado, Naruto estaba hirviendo de ira, parecía un ser lleno de odio. Una vez más esta despreciable aldea le había quitado algo precioso para él, y no se quedaría con los brazos cruzados. Oh, por supuesto que no, él juraría que tomaría venganza por todas aquellas personas que violaron y mataron a Sunee-chan y dejaron en coma a su Jiji. Era una promesa y Uzumaki Naruto nunca rompe sus promesas. Fin de capítulo. Capítulo 6: El advenimiento del mal. En estos momentos Uzumaki Naruto parecería irreconocible a la vista de todos, era un ser lleno de ira y rencor. Uzumaki Naruto se estaba preparando para una masacre, se preparaba para hacer sufrir a sus próximas víctimas. En su cabeza solo rondaba un pensamiento. Y eso era destrozar a aquellas personas que le quitaron a unas de las personas que más amaba en este mundo. Nadie en la aldea estaba preparado para ver lo que se avecinaba en unas horas. Serían atemorizados por la crueldad de un ser malvado, una maldad pura, un ser lleno de venganza. La aldea sería sacudida por esta próxima noticia. De que Uzumaki Naruto no perdona a nadie que lastime a sus seres queridos, aunque lamentablemente nadie sepa quién fue el causante de esto. Había caído el día para dar paso a la temible oscuridad de la noche, junto con una estruendosa tormenta eléctrica, a una potencia nunca antes vista en la aldea de la hoja. Como si fuera una gran advertencia, o la llegada de un malevolente ser, dando sus primeros pasos en este mundo, pues Uzumaki Naruto ya estaba listo. Este ambiente era simplemente perfecto para él. Naruto se había encargado de investigar a cada una de las personas involucradas, y se encargaría de hacerles pasar el mayor dolor y sufrimiento que un ser humano sea capaz de resistir. Primero se haría cargo de los estúpidos y cobardes civiles. Actualmente se encontraba en las afueras de un recinto privado de algún civil adinerado, se encontraba en lo más alto de los muros del lugar, y podía ver exactamente a la mayoría de civiles que lo torturaron a lo largo de los años, y también estaban algunos de esos despreciables civiles que mataron a Sunee-chan. Esto era magnífico, no pensaba encontrarse con los civiles que lo agredieron. Eso ya no importaba, mataría a cada uno de los presentes, al fin y al cabo no podía dejar a ningún espectador. Los civiles se encontraban en una gran y amena fiesta a pesar de la condición climática que había. Entonces de un momento a otro todo el lugar se sintió pesado, tan lúgubre, y las personas se sintieron incómodas por tal sensación, se sentían en acecho y no estaban del todo mal. Nadie se dio cuenta, pero una carnicería estaba a punto de estallar, y Uzumaki Naruto no pudo esperar más y comenzó.
Todo el lugar quedó a oscuras y la matanza había empezado, y eso se vio cuando las personas empezaban a gritar de la agonía y el dolor que estaban pasando. Sus llantos y gritos cesaron abruptamente ya que sus cabezas habían sido degolladas, pintando las paredes y suelo de una tonalidad rojiza. El suelo se sentía mojado, ese olor tan putrefacto, la sangre se regaba por todos lados, algunos simplemente vomitaron por la cruda escena, otros empezaban a gritar por el terror que sentían, unos se hicieron los valientes y decidieron en acabar con el causante de todo esto. Pero no engañaban a nadie, estas inútiles personas no podían hacer nada, aparte no podían seguirle el rastro a la persona causante y eso los frustraba de sobremanera. Naruto continuaba con su matanza, degollaba las cabezas de sus víctimas, apuñalaba hacia sus corazones, pulmones, cortaba sus ojos, enterraba sus kunai en las cuencas de los ojos de los civiles, atravesaba la cabeza de estas repugnantes personas con una espada simple que adquirió, solo la utilizaría para esta ocasión. Jugaba con algunos y decidió dañarlos de gravedad para encargarse de ellos al final, sabía a quienes iba a torturar y a los demás los mataría sin demora alguna. Continuó masacrando a estas personas y le encantaba la melodía que había por el lugar, esos placenteros gritos de agonía, súplicas de perdonarles la vida, los llantos de las mujeres y patéticos jóvenes, todo esto era música para sus oídos, estaba disfrutando como no tienen idea al hacer esto, se sentía vivo por una vez en su vida y pensó en algo para darles más incentivos a tenerle miedo, para que sus corazones y pequeñas mentes se aterraran aún más, activó su preciado Sharingan cuando los civiles se percataron del par de Sharingan. Su terror se aumentó a niveles inimaginables, un Uchiha los estaba masacrando, y como si fuera un incentivo, pensaron en aquella masacre de Uchiha, y pensaron de Uchiha Itachi, ahora si sentían que se morían, algunos no soportaron la idea y simplemente tomaron algún objeto filoso y se suicidaron, todo bajo la divertida mirada de Uzumaki. Se sentía tan bien que no podía parar, a este punto la cordura de Uzumaki Naruto había desaparecido y lo reemplazó por el demonio que tanto decían que era, y tenían razón. El demonio Uzumaki Naruto había nacido. Naruto decidió en revelar su identidad, esto era lo último que tenía que hacer para que de una vez sentenciara a estos malditos civiles, se reveló ante sus víctimas y los civiles estaban totalmente paralizados, en shock, estaban en una profunda conmoción, si estaban profundamente aterrados ahora sentían que se desmayaban por lo que veían, el demonio era el causante de tan sangrienta escena, un pequeño niño, el demonio poseía el Sharingan, el demonio se había vuelto muy fuerte, con esto los civiles sabían que no tenían salvación, ahora sabían perfectamente por qué el demonio estaba aquí, nunca pensaron que él llegaría a tales extremos, siempre lo dejaban al borde de la inconsciencia pero nunca tomó represalias, hasta que se acordaron de lo que hicieron hace una noche, y en ese preciso momento habían sentenciado su muerte. Pues Uzumaki Naruto pedía a gritos una feroz venganza. Naruto continuó matando y rompiendo las cabezas de sus víctimas, dejando grandes cantidades de sangre por las paredes, el suelo tenía grandes charcos de sangre y estuvo así por media hora, entre matando y torturando a sus víctimas, hasta que por fin terminó, había asesinado a más de 100 personas. Estaba contento por su gran logro, estaba feliz, pero esto aún no terminaba y recordó que también habían shinobis involucrados, y sabía en dónde estaban. Naruto iba saliendo de la residencia bajo la feroz tormenta que azotaba a la aldea, era una escena tétrica, todo su cuerpo bañado en sangre, la sangre de sus víctimas, a pesar del escándalo que hubo, nadie escuchó nada y nunca sabrían el culpable, así Naruto se dirigió para acabar con sus últimas víctimas, algunos shinobi fueron despertados abruptamente ya que sintieron una punzada de dolor, no pudieron hacer casi nada ya que se encontraban amordazados por unas duras capas de madera, y este hecho los impresionó mucho, ¿quién diablos poseía el tan legendario Mokuton? Sus ojos recorrieron todo el espacio que había y lo vieron, era el demonio, se sentían miserables, tenían tantas ganas de gritar a los cuatro vientos, pero esas ramas se lo impedían, Naruto los torturó por unos minutos hasta que se aburrió y les cortó la cabeza, estuvo así por un par de horas hasta que solo quedaba un solo shinobi, y por lo que sabe, era uno de sus maestros de academia, esto lo enfureció demasiado en su momento, ahora iba al que más haría sufrir, lo iba a torturar de tal forma que lo dejaría irreconocible, para cuando lo encontraran su maestro se encontraba en su casa, descansando junto a su novia, esto sería encantador para Naruto, ahora con estos datos, haría sufrir al bastardo de su sensei usando a su novia. Se preparó para lo que estaba a punto de hacer y todo ocurrió de la nada, el sensei de Naruto estaba pasando un buen rato con su querida novia, Karura era el nombre de su novia, pero de un momento a otro estaba inconsciente y lo último que vio fue a su novia aterrada.
Después de unos minutos despertó y se sintió aprisionado, tenía unas mordazas en sus manos y pies, miró a su alrededor y vio a su novia, aprisionada y después vio algo que le entró un gran temor, frente a él estaba Uzumaki Naruto y con una sonrisa desquiciada, no pudo decir nada ya que al instante sintió un gran dolor, y era que el mocoso demonio le había enterrado un kunai en su pecho, por suerte le dio en un lugar que no provocaba problemas en su cuerpo, aunque Naruto lo había hecho a propósito, solo lo haría sufrir por el momento. Naruto empezó a torturar a su sensei, le había hecho desgarres por todo su cuerpo, le había desfigurado la cara, lo había apuñalado incontables veces en sus pies, piernas y cadera, oficialmente su sensei había quedado lisiado de sus piernas y nunca más podría caminar. ¿Sabes, Mizuki-sensei? Supongo que debes de saber el por qué estoy haciendo todo esto. Quiero decir, abusaste y violaste cruelmente de la chica de Ichiraku's Ramen, lo hiciste en venganza hacia mí, ¿no? Nunca imaginaste que sería tan inteligente y astuto, por lo cual no pudiste sabotear mis estudios, y eso te molestó demasiado, pero tu más grande error fue haber dañado a mis personas queridas, y ahora en cambio, yo haré justamente lo mismo, tú abusaste de una chica que era como una hermana para mí, y ahora yo torturaré y abusaré de tu linda novia, ¿no te parece eso justo? Habló el Uzumaki con una macabra voz, lo dicho por el Uzumaki aterró a Mizuki, sabía lo que había hecho y nunca pensó en las consecuencias, por otro lado la novia de Mizuki se hallaba aterrada, estaba llorando de tal forma que se escucharía en toda la casa, pero Naruto tomó sus precauciones y decidió poner sellos de silencio por toda la casa, así nadie escucharía nada. Oh vamos Karura-chan, esto te fascinará, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Un anillo de compromiso? ¡Qué hermoso! Habló con alegría el Oji Azul, lamentablemente para ustedes, morirán en esta lúgubre noche. Habló el Oji Azul con un tono totalmente apagado, así comenzó la terrible tortura para Mizuki y Karura, quienes al final se rompieron y terminaron muertos a manos de Uzumaki Naruto, sin duda alguna lo que realizó el rubio quedaría marcado de por vida si alguien hubiera sido partícipe de observar tal atrocidad. Era un nuevo amanecer para el mundo, sería un día que sacudiría a la aldea de la hoja, pues Uzumaki Naruto se encontraba ya inestable quien al ver los primeros rayos de luz del día, dio una gran sonrisa, para empezar a alejarse del lugar y descansar, pues su mente quedaría traumado de por vida por todo lo que hizo. Time skip, un nuevo día había llegado a la aldea de la hoja, después de horas de tormento, la tranquilidad había reinado una vez más en las pacíficas calles de Konoha, era otro día de trabajo para la gran mayoría, pero nuestro pelirrubio con mechas se encontraba descansando en su casa provisional, la había creado gracias a su Mokuton, el día en que descubrió este alucinante elemento fue uno de los más felices e increíbles para el Oji Azul, desde ese momento había aumentado de forma fenomenal su riguroso entrenamiento, actualmente si se tuviera que comparar en el rango Shinobi, fácilmente entraría a rango Kage, tenía un perfecto dominio en sus 5 naturalezas y tenía un gran dominio en los otros subelementos, su Kenjutsu era impecable, había aprendido el estilo Uzumaki y Uchiha, en Taijutsu había aprendido el estilo del puño interceptor del clan Uchiha y el estilo de la bestia verde de Konoha, Migui, sorprendentemente era capaz de utilizar las 8 puertas internas a su corta edad, fácilmente podía acceder a la 4ª puerta sin % y sus reservas estaban a la par a la del gran zorro de las 9 colas y su nivel de Fuinjutsu era de nivel 12, después de llegar a nivel maestro, descubrió que había 5 niveles más, pero era extremadamente difícil de aprender, los únicos que lograron llegar hasta el máximo de Fuinjutsu fueron los 2 Uzukages y Uzumaki Mito, primer Jinchuriki del zorro de las 9 colas aún con eso Naruto siguió con su entrenamiento, pero se vio enormemente fatigado ya que le pidió al zorro que liberara todo el chakra que tenía sellado, por lo que sabía aún le faltaban unos 4 meses para tener su chakra completo. La aldea de la hoja había sido sacudida por la terrible noticia de que un centenar de civiles habían sido cruelmente masacrados, la mayoría de civiles eran personas adineradas, otros eran de familias adineradas, toda esta conmoción llegó a oídos de Hokage, lo cual los impresionó bastante, ya que matar a un civil era algo absurdo, estaba claro que el causante de todo esto era un shinobi, pero lo que alarmó a los Hokage fue el hecho de que también se encontraron a varios shinobi sin vida, igualmente torturados y asesinados de forma violenta.
Pero al que más le impactó fue la forma en la que hallaron a uno de los maestros de la academia, totalmente cercenado, su rostro era irreconocible, los dedos de las manos estaban amputadas, su cuello lo degollaron sin antes romperlo, la cuenca de los ojos estaban vacías, su lengua estaba cortada, la nariz rota, el miembro del hombre había sido cortado, y más cosas. Por otro lado, la mujer que estaba ahí, estaba en un estado similar a la del sensei, pero se veía más conservada, parece que lo peor se lo llevó el hombre, habían rastros de abuso, pero no había sido violada, todo una locura, incluso los presentes en la escena sintieron un gran escalofrío por la mala suerte del sensei y el infortunio de la mujer. Al final del día toda la aldea sabía sobre este oscuro y macabro acto, llegó a oídos del pelirrubio, quien solo dio una gran sonrisa. Salto de tiempo. Naruto había cumplido los 10 años apenas hace unos días, y todo había ido relativamente normal, ya había pulido todas sus habilidades y no necesitaba de sellos con manos para realizar algún jutsu, ya había perfeccionado la energía yin, podía manipular el chakra elemental a su gusto, su límite era su propia imaginación. De alguna forma había adquirido el Byakugan, canalizó de más su chakra y su Byakugan cobró vida. Esto le alegró mucho, sabía que los Hyuga se limitaban mucho con el uso del Byakugan, todo por esas inútiles creencias de clan, era un poderoso doujutsu después de todo. Otra cosa que también adquirió después de pulir su Mokuton fue el modo sabio Forest, que aumenta el efecto del estilo de madera, quien en su tiempo solo una persona fue capaz de utilizar, y era Senju Hashirama, era un tipo de modo sabio único, ya que estaba conectado profundamente en la naturaleza del bosque y tener un gran dominio en el arte de la madera. Este hecho se lo recalcó el enorme zorro, ya que recordó que ese Senju había vencido a Madara con ese extraño modo sabio, y aunque era increíble que Naruto lo tuviera, no podía usarlo casi en lo absoluto, ya que no tenía conocimiento en el arte sabio. Fue aprendiendo poco a poco gracias al zorro, pero aún no podía usarlo con normalidad. Por otro lado, Hyuga Hinata tendría que hacer algo terriblemente espantoso, ya que su padre Hyuga Yashi le había hablado sobre sus cargos como heredera del clan, le habló sobre incontables normas y tradiciones de clan, los deberes de una heredera, los privilegios como heredera, y en todo esto le contó de algo que le rompió el corazón, y eso era de que estaba en un matrimonio político. Y tenía que hacerlo como heredera de clan, si su padre supiera que ya andaba con alguien, la tacharía como una deshonra de clan, y tomó la decisión de terminar su relación y cortar todo lazo con Uzumaki Naruto. Sin embargo, esta acción costaría muy caro para la aldea de la hoja. La tarde llegó y la Hyuga se estaba preparando para despedirse del Oji Azul, sería la última vez que vería a Uzumaki Naruto con ese brillo en sus ojos. Se reencontraron por última vez y la Hyuga dio su abrupta noticia. Nuestra relación se termina el día de hoy, es momento de tomar cada uno nuestros propios caminos, la verdad es que ya estoy saliendo con alguien más, y no quería seguir con esta farsa. Exclamó con rudeza la Hyuga, el Oji Azul estaba totalmente conmocionado, sus palabras fueron tan directas, tan sinceras y ni una pizca de vacilación, no sabía o entendía el porqué de este arrebato, pero las últimas palabras que soltó, le recordó al Sandaime Hokage y su estrepitosa manipulación, eso lo enfureció, como diablos había sido engañado nuevamente, eso no era correcto, no sabía si estar furioso, o en un gran llanto de lágrimas, simplemente se quedó boca abajo sin decir nada, y la Hyuga tampoco dijo nada, ni preguntó si le ocurría algo, y eso se debió a que se marchó en cuanto decidió romper su relación con el Oji Azul. No era posible, solo se encontraron para llegar a este lúgubre final. Naruto ya no soportó más este dolor y empezó a llorar, rugía en un gran llanto de lágrimas, estaba destrozado emocionalmente. Ya no tenía a nadie en su vida y eso lo desconsoló de gran manera. Sin darse cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Todo bajo la sorprendida mirada del zorro. Y oficialmente Uzumaki Naruto había muerto. Fin de capítulo.